lleva desde el año 2000 impartiendo docencia tanto presencial como virtual en varios programas de posgrado y en centros oficiales de formación del profesorado. Como investigadora también tienes mucho recorrido y entonces igual en vez de alargarnos mucho en la presentación vamos a pasar. Les hemos propuesto a cada uno de los que estamos aquí que nos digan en 5 minutos brevemente qué les sugiere Escuela 2.0 y ahora qué. O sea que cuando quieras, Oscar, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues por el concepto de Escuela 2.0, a mí me gustaría centrarme por un lado en lo 2.0, que ya está muy manido, ya todos sabemos que ya no suena a viejo, pero no lo que hay detrás, ¿no? El concepto de esa idea de lo conectado, lo social, lo abierto, lo colaborativo, que creo que es lo importante de todo esto y que son valores que nos ha aportado cierto uso de la tecnología y que es donde yo creo que deberíamos poner el foco y no tanto en esa mitificación de la tecnología como la gran panacea que va a resolver todos los problemas de la educación, todos los problemas de lo que es bueno, pues la didáctica, la pedagogía, etc. Por eso me gustaría en esta mesa, quizás más adelante, cuestionar esa idea también de que digitalizar la educación es llenar las aulas de tecnología, ¿no? Y ya echarse a dormir. Que en cierta manera quizás también pues, parece que rememora eso la idea de Escuela 2.0, la escuela llena de tecnología. Y eso es creo que una equivocación y una falsa imagen y muy problemática el pensar en la tecnología de esa manera. También por otro lado, si pensamos en escuela, me parece interesante escuela como aula, como espacio, como institución escolar, pero precisamente por toda esta cultura digital que nos ha traído, no tanto la tecnología como cierto uso de la tecnología, me gusta recalcar esa idea, también nos lleva a pensar en la educación como algo mucho más global, no como algo que es únicamente responsabilidad de la escuela como espacio físico, como espacio temporal. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es pensar por un lado en los valores en los que queremos trabajar, cómo trabajarlos, con más o menos tecnología, valores como la transparencia, la horizontalidad, la apertura, la colaboración. Eso es lo realmente interesante si pensamos en pedagogía y en metodología y no tanto en tecnología instrumental. Y también la idea de que ahora el aprendizaje está en todas partes, posibilitado en gran manera por la tecnología, pero ahí somos responsables todos, no solo la escuela y el dentro de la escuela, sino cómo se conecta eso con la comunidad educativa, con padres, con espacios informales y dónde queda ahí el profesor, cuál es la responsabilidad del profesor y cómo ayudarle a ser también un aprendiz de esta cultura digital y un catalizador de esta cultura digital con los alumnos. ¿Dónde queda la formación del profesorado en este nuevo entorno? Donde la tecnología tiene una importancia, pero acompañada de algo más. Pues de eso todo. Y si no le conocéis, Jordi Adel Segura es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Valenciana y profesor titular del área de didáctica y organización escolar en el Departamento de Educación de la Universidad Jaume I en Castellón y da clases de varias asignaturas relacionadas con la tecnología educativa. Pues a mí me gusta mucho cómo haces tu currículum, porque vas poniendo notas y, por ejemplo, también dirijo en primera persona, estoy segura de que dice, es un eufemismo lo de dirigir, yo estoy segura de, bueno, estoy segura, en el sentido de la palabra, de que lo haces, vamos. Vale, pero me gusta mucho cómo te has puesto. El centro de educación, bueno, el centre d'Educació i Noves Tecnologies, lo he dicho fatal,
un grupo pequeño de gente sumamente interesante dedicado a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la UGI mediante la integración de las nuevas tecnologías. Qué interesante. Luego también has escrito muchísimas cosas sobre educación y nuevas tecnologías. Me arrepiento de algunas. Sí, eso es lo que iba a decir, que bueno, bueno, espero que no sean de todas o de la mayoría, de algunas. Cuando quieras te 5 minutos para... Sí, ser muy rápido y, bueno, intentaré ser muy rápido y como muy, quizá, unos cuantos hachazos, luego matizaremos. Yo creo que Escuela 2.0 de la crisis marca un antes y un después, ¿no?, respecto a Escuela 2.0. Se acabaron los proyectos faraónicos de dotar de ordenadores a todos los niños y niñas del país, etc. Y ahora entramos en un cambio de gobierno en el Estado y un cambio en el escenario económico. Ahora lo que se lleva son los proyectos que un amigo mío por Twitter ha calificado de yo invito y tú pagas, que consiste en vender a los padres la idea de que con los tablets se van a ahorrar dinero con libros de texto y por lo tanto que los tablets los tienen que pagar ellos, los padres. Los libros de texto que van dentro de los tablets también los tienen que pagar ellos. Y luego se firma algún tipo de convenio con alguna plataforma de aprendizaje de estas de nueva generación, la Content Management System, para que ahí dentro los padres puedan comprar los libros y los niños utilizarlos. Todo esto es un modelo, supongo, de la mochila digital, auspiciado desde el Ministerio en Madrid y que sigue con comunidades como Valencia y como las Islas Baleares y en parte Murcia. Son todavía experimentales, pero se ve un camino. Ese camino va hacia una pedagogía de command and control, básicamente, a los más viejos de lugares, como los libros en PDF seguidos de actividades autoclick o LIM, que toman nota de absolutamente todo lo que hacen los alumnos, y los padres a las 5:30 de la tarde reciben un SMS diciendo su hijo no ha terminado los deberes todavía, o los ha terminado. Es una pedagogía de command and control, si quieren una metáfora visual, es como una especie de comedero de gallinas, porque a las gallinas se les suministra el pienso y están todas quietas, a los alumnos se les suministra el pienso de contenidos, se les hacen los ejercicios y se acumulan los resultados. Es como una especie de gran hermano. La segunda idea es la ausencia total de formación del profesorado. No hay dinero, se han desmontado las redes de centros de profesores en casi toda España, quizá aquí menos que en otros sitios, y por lo tanto va a ser muy difícil ese cambio de mentalidad, toda esa formación, no solo sobre herramientas, sino también sobre cómo utilizarlas en la educación, para las que apostábamos en otro momento. Y la tercera gran idea, quizá esta es la más provocativa, es que he visto el futuro y no me gusta nada. El futuro es lo que están haciendo los americanos ahora, lo que quieren hacer los norteamericanos, porque saben que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros estornudamos. Se llama Adaptive Learning y es la mezcla entre estos sistemas de comando y control más una teoría pedagógica de los años 60 de Bloom, que se llama Mastery Learning, creo que ayer se comentó también con motivo de la Khan Academy, principios de los 60, que es la base de la enseñanza programada, y finalmente a eso añadimos Big Data, sustituimos los algoritmos de inteligencia artificial que no funcionaron nunca para ofrecer contenidos personalizados y ahora lo que hacemos es acumulamos grandes cantidades de datos y de ahí extraemos conclusiones sobre el orden ideal de contenidos a presentar a los estudiantes. Dos o tres acuerdos entre editoriales y empresas emergentes de Adaptive Learning, más algunas declaraciones de la Casa Blanca y del proyecto Connected del presidente Obama hacen pensar que se ha acabado la era del libro de texto como producto y empieza la era de los contenidos educativos como servicio, porque todo esto tiene como efecto secundario fidelizar a los usuarios y tiene como efecto secundario que nos hagamos preguntas sobre todos los datos que esas empresas van a conseguir de nuestros hijos y de nuestros alumnos, quién los guarda, con qué usos, con qué fines se van a usar, qué garantías se nos da, quién son, qué derechos tenemos respecto a ellos, etc. El panorama, ya he dicho que no me gusta. Hay otra educación es posible y creo que sabemos cómo se hace. Es social, es creativa, usamos las herramientas para que los niños y las niñas construyan cosas, se expresen y sean innovadores y no les propinamos cuestionarios uno detrás de otro. Y reducimos la educación al proceso de preparación para superar las reválidas que progresivamente se les van a
hechas a través de estas plataformas, será el día que se tocarán. Pues más interesante no puede ser para nosotros. Seguimos. Estudió Física Teórica, Ingeniería Industrial y Museología, profesor titular de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales de WHU, físico, educador, político y museólogo, tras su paso por 4 departamentos del Gobierno vasco, que nos había todos: Educación, Cultura, Presidencia e Industria. Político. Ah, político, pensaba que era... Político nunca, político. Político. Buscar de política, Sí, ética y derecho. Bueno, si quieres luego nos lo explicas, eso y 8 años como director de formación de ITV. Actualmente eres responsable de innovación educativa de Bizkaia. Nos parecía interesante también que estuvieras aquí precisamente por eso, ¿verdad? Porque tienes igual la opción, estás en la posición de poder más o menos dar algunas ideas, y a lo mejor algunas se pueden llevar a la práctica y otras seguramente no. ¿Cómo es cuando decimos, que yo creo que es muy significativo que te preguntemos a ti, Escuela 2.0 y ahora qué? Bueno, sobre el propio título, yo creo que hemos hablado de educación estos 4 años y educación ahora. Yo creo que lo que fue el programa Escuela 2.0 no fue sino una de las múltiples caras de la educación que hemos vivido, y ahora, aunque también tenemos un programa que están haciendo y que estamos socializando casi esta semana, que llamamos A la Escucha, que es el equivalente en castellano a reeducación, no reeducación, sino reeducación, pero simplemente es un nombre que lo que pretende es mostrar que es algo más que un mero programa y que es buscar o avanzar hacia una educación más contemporánea y demás. Suelo decir que yo estoy ya toda la vida 6.0 de edad, y esta es la edad de la franqueza. Yo también he tenido la oportunidad hace más de 30 años que soy ordenador, hace 30 años el Departamento de Educación puso en marcha un plan básico de informática y llevamos 30 años de tecnología y de educación, sobre todo educación. En todo caso, como abuelo, soy, sino como ser humano, lo único que he aprendido es ni siquiera que no sé nada, porque eso me consta, sino que aprender es una experiencia vital más gratificante. Yo creo que la misión básica de la enseñanza reglada y demás es que el conjunto del alumnado descubra el éxito, descubra el fracaso, descubra sus capacidades, su potencialidad, y que descubran que aprender es muy diferente a que te enseñen, porque a casi nadie nos gusta que nos enseñen determinadas cosas y de determinadas maneras, pero sin embargo aprender es sumamente gratificante. Y cuando una persona descubre en qué quiere aprender, es imparable en la vida. Y sin embargo, tenemos 20 años en el sistema educativo, unas inversiones importantísimas y luego inversiones en el conjunto de apenas básicamente en recursos humanos, etcétera, y muchas veces no lo logramos, y ese es el fracaso, ¿no?, medido. Y también en ese sentido yo creo que estamos de alguna manera, ya no vale el derecho a la escolarización universal. O sea, ofrecer un puesto escolar es algo que, bueno, desgraciadamente hay lugares del mundo que no está conseguido. En este momento el derecho universal es al éxito escolar universal. El sistema educativo debe lograr que todo el alumnado descubra exactamente en qué puede aportar, en qué es insuperable, en qué es único y demás. Y dentro de todo eso, actuar un poco a modo también de abrir debate, y a veces las perspectivas son diferentes. He sido profesor, he sido padre o abuelo ahora, he también estado en la administración, y yo creo que el verdadero cambio se produce cuando cambiamos cada uno de nosotros, cambiamos cada agente del sistema educativo, y basta a veces de que la responsabilidad es casi del resto y demás. Creo que hay que hacer autocrítica, que el cambio, el reto del cambio es cambiar cada uno de los mismos, ¿no? Y en ese sentido también creo en el prohibir todo. O sea, prohibimos utilizar los móviles al alumnado y sin embargo el profesor los utiliza. Y soy, y lo declaro así, partidario de los dispositivos, de invertir en dispositivos, y lo voy a decir por una razón que creo que es profundamente educativa. Soy partidario de invertir en conectividad, en acceso universal, dentro y fuera del calendario de tiempo y del intercurso escolar, por razones de inclusión educativa. O sea, en este momento el fracaso, o sea, el gap digital, el desfase digital se está produciendo. Mi nieto nació con el iPad, casi el mismo día que el iPad, 3 de abril o el 24 de
hay quienes tienen que usar el iPad mínimamente, porque lo que quiere es coger muchas cosas, pero lo tiene ahí. Y creo que el sistema educativo no debe perder jamás la misión compensadora. Y en este momento, sin embargo, estamos midiendo, y lo hacemos todos, también desde la Administración Vasca, estamos midiendo la competencia, por ejemplo, en dispositivos móviles que los tenemos prohibidos en la propia escuela. ¿No? No es una contradicción, o sea, estamos viendo lo que sabemos que no pueden aprender con nosotros. Y lo suelo decir porque lo he visto físicamente y me impresionó hace muchos años cómo el alumnado bajaba las escaleras o subía, apagaba los móviles, y hace años también había, igual eran otras tecnologías, SMS, o ahora también lo veo, y bajaba las escaleras cuando iban al patio encendiendo móviles, y me temo que encendiendo mentes que a veces habían abandonado al entrar en la escuela. Entonces, creo sinceramente que hay grandes capacidades de aprender, creo que somos los seres humanos máquinas de aprender juntos, de compartir. Creo que a veces, por decir algo, y en el Ministerio a veces en ocasiones que tenemos de coparticipar las comunidades, no me preocupa mucho las remáticas, me vais a tirar algo, siempre que se hagan con conectividad. O sea, a mí, que nos midan, que nos evaluemos, pero fijaros cómo cambiaría nuestra realidad si se dijese, tú pregúntame lo que quieras, que yo tengo derecho. Yo en mi vida profesional, en mi vida futura, estamos preparando a gente con dispositivos vestibles, con multitud de cosas. A mí nadie me apaga mi smartphone o mi tablet porque es mío. Y creo en ese sentido que es mío. Y si hacemos cuentas, y a esta administración tenemos que hacer cuentas, en el plan Escuela 2.0, aquí se invertía anualmente 10,5 millones, que en fin, no voy a hablar ahora de los cupos, porque no se recuperaba de manera, están ahí en discusión, pero eso es otro tema, y sin embargo, anualmente se gasta 10 veces más en papel, en libros de texto de papel, que han sido quemados la noche de San Juan. Entonces creo que hay mucho que cambiar al respecto y vamos a hablar de ello. Bueno, y si tienes la oportunidad de poder hacer algo al respecto, ¿no? Pues esperamos tener la oportunidad, pero es lo que también en ese sentido ya basta. Hace 30 años he vivido, porque me tocó, le comentaba a Tiscar que fue Euskadi quien homologó los PCs cuando Estados Unidos utilizaba máquinas tontas unidas a macroordenadores, Skinner, con Pismo, Bloom, si quieres, o Cataluña contra los sistemas de Coam, etcétera, y los japoneses tenían F. Y aquí se homologó también fue una apuesta más bien tecnológica, costaba más los ordenadores a 350.000 pesetas y blindaje que teníamos unos centros como cajas blindadas, donde estaba algo, un verdadero tesoro, un disparate visto con perspectiva, pero también desde esa misma perspectiva yo creo que en este momento los planes no los tienen, está bien que lo apoye la administración, que lo apoyen los poderes públicos, pero que el verdadero cambio no lo lograremos si no es un plan también institucional. O sea, si no es también un plan ciudadano. Sí. Es decir, hay que conseguir... Siguiendo con Miquel, seguimos hablando sobre eso. Pasamos al cuarto invitado, que es Rodrigo Miranda, director. Cuando hemos dicho lo de Escuela 2.0, ¿y ahora qué? ¿Qué te has experienciado? A mí, bueno, como a todos vosotros, me ha sonado mal, ¿no? O sea, igual que no hablamos de correo electrónico, cámara digital o banca online, porque ya suponemos que la mayoría de nosotros operamos, por ejemplo, con el banco de manera online, no tenemos una cámara offline de esta forma. La educación 2.0, yo creo que la educación no debe llevar apellido, es educación en sí, utilizando, como habéis dicho también, parte de adaptación a las nuevas metodologías, con lo cual yo me quedaría simplemente con el término de educación a secas, ¿no? A partir de ahí, habéis comentado también el tema de formación en las TICs, o sea, yo soy ingeniero de telecomunicación, el tema de las TICs lo estudiaba yo cuando estaba en la escuela de los años 90, o sea, el tema de las TICs, tecnología de la información y las comunicaciones, igualmente me parece un término obsoleto. Yo creo que entraremos después en debate, pero considero también que parte de las tecnologías, en el fondo su extensión o su uso en las metodologías educativas tiene que ser dinámicas tecnológicas que estén en el uso habitual, como bien decía Miquel también, del ciudadano general, tanto del alumno como del padre como del propio profesor. Pues también niego un poco la mayor de lo que estamos hablando, hablaremos después también de la formación del propio profesorado. Creo que no nos debemos complicar en formar al profesorado en aquellas tecnologías o disciplinas tecnológicas que ni el alumno, ni el profesor, ni el padre tienen a su alcance. Entonces, podemos pensar que el WhatsApp es una TIC, probablemente no, si es algo que sabe usar todo el mundo. Con lo cual, la idea probablemente sea el utilizar dinámicas tecnológicas existentes de manera efectiva dentro o fuera del aula, ¿no?
Un tercer punto que quería comentar también es el propio ecosistema, ¿no? Yo creo que esta nueva dinámica de escuela también se trata de nivelar ese ecosistema entre el profesor, el alumno e incluso el propio padre, no creando pirámides, ¿no? Ni de conocimientos ni de autoridad, ¿no? También a lo mejor para introducir como tema de debate el rol o el término de profesor como tutor, ¿no? No tanto como conocedor máximo de cada una de las disciplinas, sino como acompañante o guía muchas veces de algunas de las dinámicas, como también decía Miquel antes, es interesante que el propio alumno aprenda, ¿no? No que se le enseñe. Y por último, si queréis, para ser breve, otra última reflexión, yo veo más, y lo estamos viendo un poco también en el tipo de formación que nosotros damos, tanto en el ICI como en Internet Academy, que es temas de Internet. Vemos formación cada vez más corta, cada vez más específica, cada vez más distribuida, tanto en términos de localización, de soportes, incluso de expertos o portavoces, y quizá cada vez más baratas, ¿no? O sea, lo que estamos viendo también es esa aplicabilidad de la nueva formación, tanto a distancia como presencial, que se pueda aplicar un poco a esos conceptos que están ahora tan de moda dentro del empleo, que son los mini-jobs, ¿no? De hecho, yo ando reflexionando, investigando últimamente los temas, o un tema que es la microformación para microempleo, ¿no? Por ahondar un poco en el mercado laboral, que cada vez hay más autónomos, más freelance que trabajan en proyectos, y por qué no somos capaces de adaptar esas dinámicas formativas a esa demanda de empleo que tiene que ser prácticamente el just-in-time training. O sea, necesito ahora mismo saber de algo muy concreto, pero también estoy de acuerdo contigo que el Khan Academy, en eso soy bastante crítico, considero que no es la solución. O sea, esto no va tampoco de tener un perchero de vídeos o de PDFs, sino de tener un contenido de calidad medianamente estructurado y que permita también cierta flexibilidad, como los libros que teníamos de pequeños, de Elige tu propia aventura, de ir sabiendo por dónde quieres conducir ese aprendizaje. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad de oro de hablar sobre la Khan Academy, ya que ayer tuvimos la posibilidad de ver la presentación, como locos a por los frikis. Yo creo que afortunadamente eso ya ha pasado, tenemos otro punto de vista, pero puede ser esa una de las razones por las que si ha fracasado el antiguo modelo de escuela 2.0 de la formación del profesorado, la que cuando tú vas in situ a hacer formación del profesorado, la gente está un poco harta también de estos estilos de formación. Siguiente, si ha fallado esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo se puede afrontar? Quiero el manejo de herramientas y hago con ellas lo mismo que hacía, sino el mundo ha cambiado, la educación ha cambiado y desde la sociedad se me exigen a mí como docente cambios radicales en mi manera de entender el proceso educativo. Lo diré de otra manera más sencilla, quizá no me exigen tanto transmitir contenidos, puesto que los contenidos están siempre conectados, están ahí, como desarrollar competencias. Y la más importante, la competencia de seguir aprendiendo durante toda la vida usando los medios que tienes. Esa sería un poco la idea. Y de alguna manera lo que ha ocurrido, creo, es cada artefacto nuevo que hemos encontrado, o que nos han traído los móviles, o el software, wikis, etc., lo que hemos hecho es asimilarlo a nuestros esquemas anteriores de operación y de funcionamiento. Y eso es lo que, bueno, nos deja tan insatisfechos. ¿Por qué? Pues porque hemos obtenido los mismos resultados que siempre. Yo, si me permites darlo en un tuit, para mí es transformación del profesorado, andando un poco en esa idea. Menos formación, más transformación y andar un poco en ese cambio esencial. También os daba con otra idea que sería también la de considero que parte del profesorado también se tiene que dedicar a educar un poco en competencias o en guía, pero también considero que es muy beneficioso a diferentes niveles el contar con profesionales que se están dedicando a trabajos concretos, también a compartir parte de su tiempo en aula, con lo cual no tener un rol 100% de un profesor que esté continuamente dando clase a los alumnos, sino parte puede ser un profesor dedicado 100% a ello y parte también deberíamos impregnar más o tener más capilaridad hacia el mundo profesional con profesionales que impartan conocimiento o comparten experiencias profesionales. Sí, yo creo que es cierto que es crítica el perfeccionamiento del profesorado, pero primero, por una parte creo que no hay que ser tan pesimista. Yo creo que el profesorado, al menos el que conocemos, lo conozco mejor, y en general en España también, pero el vasco es un profesor que ha hecho un gran recorrido de perfeccionamiento, aunque es verdad que sienten la demanda de nuevos modelos de formación. Sinceramente creo que está un poco agotado en los modelos que hemos seguido básicamente presenciales. Al igual que pasa con el alumnado,
hay que aprender como lo hace el alumnado, hay que aprender utilizando redes sociales, para lo cual tienen que tener razones para comenzar a ver la utilidad, que no es obvia inicialmente. Sinceramente, creo que formatos nuevos como los MOOCs, a mí sinceramente me encantan. Soy compulsivo en el tiempo que no tengo, mientras paseo voy oyendo algunos MOOCs, o sea, voy paseando y lo voy oyendo, no lo veo, porque muchas veces no hace falta oírlo. O sea, creo que es, y sinceramente creo que el mejor método de aprender y el mejor método de perfeccionar es la suma de métodos distintos. O sea, creo que Khan Academy es un método complementario que puede ser inmejorable. Luego hablamos de eso. Pero por último, sí decir que también al profesor el mejor método de perfeccionarle es mostrándole buenos ejemplos, mostrándole esa gente que lo hace y luego también dándole razones, por ejemplo, si hablamos de la utilización más intensiva de recursos, de nuevos recursos, dándoles motivos, y motivos, por ejemplo, de que la información que es crítica para ser una buena tutora, ejercer la labor de tutoría, de dirección, de consultoría, de lo que se quiera, o de profesorado, de matemáticas o lo que sea, la tengan en dispositivos. Creo que el día en que la información que obra el poder de la administración, pero que no ha terminado, que son aplicaciones solo para instrucción, solo para llegue al conjunto del alumnado, al conjunto de las familias, al conjunto del profesorado, tendrán motivos para decir, es que esto es sumamente útil, pero que esto también significa premisas como que estén perfectamente identificados, que un dispositivo, cualquier tipo de dispositivo, no hablamos de ninguno en concreto, cada hora del día tiene un dispositivo. Vas a un lugar y dices, yo ahora tengo clase, ¿y qué es lo que tengo que hacer en clase? Y la información que me es relevante para esta clase de ahora, para la tutoría de luego o para atender a la familia de después, la tenga a mi disposición. Y esto es algo que sí que es un reto para las administraciones. Sí, bueno.